Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano. Saludamos a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el segundo programa de la serie del análisis expositivo de la epístola de Judas. Gracias por estar ahí. Esperamos que nos esté siguiendo y esperamos también que esté aprendiendo. Pero antes de meternos en el largo mensaje de hoy, les recordamos brevemente los puntos importantes que hemos visto en el mensaje anterior. Repasemos. Primero vimos que había dos tipos de Judas y le preguntamos, ¿qué tipo de Judas es usted? Segundo, vimos también la verdadera característica de un siervo y le preguntamos, ¿qué tipo de siervo es usted? Tercero, vimos lo que es la verdadera salvación y le preguntamos, ¿qué tipo de salvación tiene usted? Y cuarto, vimos la importancia de luchar intensamente por defender la sana doctrina y le preguntamos, ¿qué tipo de doctrina tiene usted? Ahora, continuando entonces con el viaje del estudio de esta carta, en el programa de hoy analizaremos los versículos del 4 al 7. Con cada estudio expositivo, estimado oyente, estamos enseñando a la audiencia cómo estudiar correctamente la Biblia para que no le engañen las sectas, ni las iglesias, ni los líderes mal llamados cristianos. Por lo tanto, usted ya no tiene excusa de ser engañado por las iglesias de hoy. Si es engañado en esas iglesias, es porque usted quiere y se deja engañar. Hemos dicho muchas veces y lo seguiremos repitiendo que el método expositivo, junto con las 5 leyes básicas de la hermenéutica, son el método infalible en el estudio bíblico. Bien, como el mensaje de hoy es largo, muy largo, le sugerimos que lo escuche quizás en 2 o 3 partes, y como está detallado, eso le ayudará a estudiarlo para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis y comentario del primer versículo de hoy, el versículo 4 que, parafraseado, dice así: Sabemos que se han infiltrado entre ustedes personas malas destinadas a la condenación. Esa gente impía han cambiado la gracia de Dios en libertinaje, negando a Dios y negando a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Punto número 1. Los infiltrados en la iglesia. Si hay gente mala infiltrada en cualquier iglesia, hay 2 razones, estimado oyente. La primera es que los demás miembros de la iglesia no han dado aviso al pastorado de los infiltrados que hay en la iglesia. O sea, hay indiferencia, permisividad y falta de ayuda al pastor. El líder no puede hacer todo, ni saber todo. Necesita la ayuda de los demás. El segundo motivo de que haya infiltrados inconversos en la iglesia y de mala conducta, la tiene el propio líder. Si el líder sabe del tema, pero no filtra, no observa, no cuida, no disciplina, no toma cartas en el asunto, entonces tendrá la carcoma metida en su iglesia. Es importante aplicar el protocolo bíblico pastoral para evitar que la iglesia se contamine, pero eso no parece que se practique en las iglesias de hoy, ni tampoco en la iglesia de Judas. En este caso, si la iglesia tenía intrusos, ¿dónde estaba el líder Judas? Si Judas sabía que había intrusos en la iglesia, ¿qué estaba haciendo lejos de la iglesia? ¿Por qué no expulsó a esos intrusos? El problema del intrusismo mundano permitido en la iglesia, por ejemplo, el feminismo, el divorcio, la psicología, la música, la danza, la vestimenta sensual, los inmorales, los homosexuales, los inconversos y demás personas malas, si todos entran en la iglesia, se da porque los líderes solo les importa tener miembros en su iglesia para poder presumir de más gente y tener más dinero de esa gente mala. Para evitar infiltrados en la iglesia y para evitar el pecado en la iglesia, está el método que siempre enseñamos y aplicamos en el Ministerio Tinajas: filtrar, disciplinar y, en el caso oportuno, expulsar para mantener la pureza de la iglesia.
Este es el protocolo bíblico radical que se debería aplicar en toda iglesia. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. Se nos habla también aquí de los malos destinados a la condenación. Aquí, a propósito del tema, toca hablar nuevamente en contra de la doctrina perversa calvinista que dice que es Dios quien destina a los malos a la condenación. Pero eso es falso. Los malos destinados a la condenación se van a la condenación porque ellos mismos, en su libre albedrío, con sus malas obras, han decidido tomar ese destino eterno. Si en este pasaje se hablara de la predestinación calvinista, donde Dios en su soberanía caprichosa destina a unos a condenación y a otros pocos a salvación, entonces tendríamos un Dios injusto y a la vez tendríamos dos problemas teológicos. Primero, la Biblia entraría en contradicción, porque por un lado habría pasajes que defenderían la predestinación calvinista, y por otro lado habría pasajes que hablan del libre albedrío del hombre. Y el segundo problema teológico es, ¿qué hacemos con los pasajes que hablan claramente del libre albedrío del hombre? ¿Los borramos? El destino eterno lo genera cada hombre según sus obras, no Dios. Punto número 3. Este pasaje habla de que hay condenación, estimado oyente. Este texto de Judas lo dice, hay condenación, y también 50 veces la Biblia lo dice en todos lados. Así que tiemble y reaccione, porque su maldad, cualquiera haya sido, pequeña o grande, hecha desde su juventud. Si usted no tiene el perdón de sus pecados por medio del Evangelio, por esa maldad, a usted le espera la condenación eterna. Reaccione, estimado oyente, reaccione ante esta frase pequeña de dimensiones enormes. Condenación eterna. Pero si se fija, es tremendamente impactante, es intensa, es una frase estremecedora, es una palabra desbordante en la mente, pero es una palabra de Dios y no podemos pasarlo por alto ni callarlo como hacen los lobos del día de hoy. Porque es una terrible advertencia que Dios da a los hombres. Hay condenación. Si usted cae en los infiernos, usted de ahí ya no se moverá nunca jamás, estimado oyente. Cuando usted entre en tormento, en angustia, en dolor físico, en un estado sin salida, en algo interminable de agonía perpetua, de ahí no saldrá nunca jamás. Y usted se dará cuenta que la condenación existía y en la tierra usted la desechaba, pero ya no habrá salida. Decir condenación eterna es una de las frases más terribles de la Biblia. Yo diría la más terrible. Nosotros usamos constantemente esa frase en el canal para advertirle, para estremecerle, para que la audiencia reaccione ante la terrible realidad de poder estar metido un día en un lugar de fuego, oscuridad y terror claustrofóbico, donde nunca usted saldrá. A ese lugar de condenación lo llevan los católicos, los calvinistas, los adventistas, los mormones, los pentecostales, los unicitarios, los anglicanos, los bautistas liberales, los fundamentales, los presbiterianos, los cuadrangulares, las iglesias emergentes, los rabinos y un largo etcétera. Todos estos y más sectas llevan a la gente al castigo, al tormento, a un lugar terrible llamado condenación perpetua. Escape de ahí, estimado oyente. Y si nos deja, le ayudamos a escapar. Punto número 4. Se habla también aquí del libertinaje. Y una conducta libertina la produce una doctrina libertina. Ahora, ¿qué es el libertinaje en la iglesia? Primero, es el resultado de un pastor perdido. Solo un pastor falso, un lobo vestido de oveja, es un libertino que permite todo en la iglesia. Segundo, el libertinaje es todo aquello que se trata de justificar con la Biblia para meterlo en la iglesia. Por ejemplo, el pastorado de la mujer es libertinaje en estado puro. Es el feminismo mundano metido en la iglesia. El divorcio en la iglesia es libertinaje. Meter o permitir a los homosexuales en la iglesia es libertinaje puro. Permitir la unión libre o la fornicación y el adulterio en la iglesia es permitir el libertinaje. Permitir los estilos de música moderno metidos en la iglesia es libertinaje. Aceptar la psicología mal llamada cristiana en la iglesia es libertinaje. Dejar entrar la sensualidad del vestir de las mujeres en la iglesia, que visten como rameras, es libertinaje.
la inmoralidad permitida en la iglesia, el pastor coqueteando con las mujeres de la iglesia, el pastor acostándose con las mujeres de la iglesia y un largo etcétera. Todo eso es libertinaje en la iglesia. Todo lo dicho y más, los lobos lo justifican con alguna escritura manipulada, convirtiendo la verdad en libertinaje, creyendo que como Cristo ya murió por los pecados, la gente entonces ya puede vivir como quiera. Total, Cristo ya murió por mis pecados, pero eso es blasfemia, es libertinaje, y esa gente libertina que mete el libertinaje en la iglesia, empezando por los pastores, merecen la condenación eterna, como dice el pasaje. Márchese de toda iglesia donde haya algún atisbo de libertinaje mundano, estimado oyente, porque si usted se queda ahí, se hace cómplice de ese libertinaje. El texto dice, niegan a Dios. ¿Cómo se puede negar a Dios en una iglesia? ¿No parece eso una locura o una contradicción? Pues no, estimado oyente, no es tan locura, no es una contradicción, es lo normal en las iglesias. Sí, ha oído bien, en las iglesias. Negar a Dios es lo normal, porque cuando uno hace lo que le da la gana, usted está negando a Dios, está negando lo que Dios dice. Negar a Dios no es solo negar la existencia de Dios, es negar sus mandamientos, es negar su verdad, es negar su voluntad. Si usted analiza con cuidado la frase, ahí no dice que niegan la existencia de Dios, no. Ahí no se está hablando de ateos, ahí se está hablando de gente creyente en la iglesia, que niegan las doctrinas de la palabra de Dios, y cuando usted niega lo que Dios dice, usted niega a Dios. Si Dios dice no al divorcio y los calvinistas, los católicos, los adventistas, los pentecostales, los presbiterianos, los rabinos y los bautistas liberales, entre otros, aprueban el divorcio, con eso están negando la palabra de Dios. Por lo tanto, están negando a Dios. Si Dios prohíbe que la mujer enseñe, se exhiba, predique, cante, enseñe, sea pastora, si Dios prohíbe que la mujer sea líder, sea política, sea jefa o mande sobre los hombres, toda acción feminista, liberal, progresista de líder de una mujer es negar a Dios, porque Dios prohíbe tajantemente a toda mujer ser líder y que enseñe en público. ¿Está usted en una iglesia que niega a Dios en sus doctrinas? ¿Está usted negando a Dios? Y punto número 5 del versículo 4. Cuando dice que niegan al Señor Jesucristo, único, soberano y Señor, eso sucede, por ejemplo, en la Iglesia de los Testigos de Jehová, que niegan a Jesucristo como Dios y soberano. Esos tres adjetivos que da Judas, único, soberano y Señor, son solo para la divinidad. Ningún ser creado puede tener esos tres adjetivos. Por lo tanto, si aquí, esta carta inspirada por el Espíritu Santo, atribuye estos tres títulos al Señor Jesús, títulos que son solo para Dios, por la ley de la lógica y la ley de la inferencia, nos muestra entonces que Jesús es Dios. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 5 que dice: Quiero recordarles algo que ya saben, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Punto número 1. Recordar a la gente las mismas cosas importantes de la palabra de Dios, tal como hicieron Pedro y Pablo, y aquí lo hace Judas, es una tarea ingrata en todo buen líder, porque a la gente no le gusta que le repiten ni le recuerden las cosas duras de la palabra de Dios. La gente solo tiene ansia de cosas nuevas, de cosas suaves, de cosas bonitas, de cosas tiernas, de cosas que le hablen del amor de Dios. La mayoría de la gente viene al canal solo por curiosidad, a ver qué dice hoy el pastor. Pero cuando notan la radicalidad y el tono firme con que hablamos, se van. A la gente le gusta la profecía, o le gustan los temas motivacionales o sentimentales de Dios, temas morales, por ejemplo, como ser mejor en esto o mejor en lo otro. Por eso hay tanta gente detrás de los profetas, pastores y motivadores modernos. Les encanta el tema profético, porque les come el ansia de saber el futuro, pero no les gusta que les hablen de sus pecados presentes, ni de su mal carácter inmaduro y malo. De eso no les gusta que le hablen. Así es el perdido. El perdido busca escuchar cosas nuevas,
mientras que el convertido agradece que se le recuerden las cosas viejas. Al convertido no le preocupan las profecías, porque él no vivirá las profecías. Las profecías catastróficas de la Biblia caerán precisamente sobre el inconverso, no sobre el convertido. Cuando usted ve una conferencia profética, esa sala está llena de perdidos enseñados por un lobo. Pero si damos una conferencia sobre los pecados, si damos una conferencia sobre la condenación, la muerte, o le recordamos que el divorcio es pecado, o recordamos que el recasado divorciado está en adulterio, si repetimos en una conferencia que la unión libre no es matrimonio, si recordamos que la Biblia está en contra de los homosexuales, o repetimos que su iglesia es falsa, entonces si predicamos así, usted verá un estadio vacío, una sala vacía y una iglesia vacía. Punto número 2. El siguiente punto que vemos, estudiando cuidadosamente el pasaje, es que la salvación es de pocos, muy pocos, porque cuando se calcula que de Egipto salieron más o menos unos 2 millones de personas, pero a la tierra prometida solo entraron unos pocos, eso muestra que la fe verdadera siempre es de pocos, estimado oyente, y siempre fue así. Y aquí, en esta frase de Judas, nos recuerda que salieron muchos del mundo de Egipto, pero entraron pocos en la tierra prometida, porque la mayoría no creyeron, dice el texto. Dios sacó a su pueblo del mundo egipcio, pero esa salvación no fue la salvación espiritual, solo fue una salvación social. Los que se salvaron solo fueron los que cruzaron el Jordán, no el Mar Rojo. Aquellos israelitas dejaron el mundo egipcio, aunque creían en Dios, pero eso no les salvó, ellos no estaban convertidos. De la misma manera, estimado oyente, dejar el mundo para meterse en alguna iglesia, para saber de Dios, eso no les salva. De la misma manera que los que salieron del mundo egipcio no se salvaron por mucho que creían en Dios. Aprenda esta lección, estimado oyente, y analice si usted es solo del grupo librado del mundo egipcio o es usted del grupo de los salvos que entraron en la tierra prometida por medio de una fe valiente y obediente como Josué y Caleb. ¿A qué grupo pertenece usted, estimado oyente? Y punto reflexivo número 3 del versículo 5. Dice, los que no creyeron. Esta es una frase muy importante, teológicamente contundente. Es una frase doctrinal anticalvinista. Es una frase que habla inferencialmente del libre albedrío. Aquí la frase gramatical, los que, nos habla de un grupo que decide no creer. Aquí vemos también con esa frase, los que no creyeron, que Dios les había dado la fe, pero ellos la rechazaron. Esto muestra que la fe es un don de Dios innato dado a todos los hombres, no como dicen los calvinistas que la fe es solo dada a unos pocos, pero luego los hombres en su libre albedrío deciden creer o no creer con la fe que el Dios le da a todos. Y esta frase, los que no creyeron, por extensión, es también para nuestros días. Dios da la fe a todos los hombres de hoy, y luego los hombres deciden o no creer. La fe es un don universal, no un don particular de Dios, como dicen los calvinistas. Cuando Dios presenta la salvación a los hombres, si ese hombre obedece los 2 mandamientos de Marcos capítulo 1 versículo 15, esa decisión libre le salva. No es Dios quien le salva, estimado oyente, no, Dios no salva a nadie. Es usted mismo el que se salva automáticamente si obedece Marcos capítulo 1 versículo 15. Marcos capítulo 1 versículo 15 es una bofetada a los calvinistas de que no existe libre albedrío y de que Dios salva solo a quien quiere. El pasaje dice todo lo contrario. El calvinista es un pobre desgraciado, es un ser atado al libre albedrío, negando el libre albedrío. Fíjese la paradoja. Este pasaje es un nuevo jaque a los calvinistas. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 6 que dice: Los ángeles que no mantuvieron su estado de dignidad y que abandonaron su lugar en la gloria, Dios los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad en espera del juicio del gran día. Punto número 1. Este pasaje es terrible, terrible, terrible. ¿Qué pasaje, estimado oyente, cuando lo analizamos? Porque este pasaje nos muestra el resultado del engaño de un líder. Sí,
Ha oído bien, millones de seres racionales, inteligentes, libres. Los ángeles un día fueron engañados por un razonamiento mentiroso de un líder, y ahora esos ángeles rebeldes, irracionales, malos, llamados diablos, están pagando las consecuencias por toda la eternidad por haber oído y seguido a un líder mentiroso. ¡Wow! ¿Se da cuenta del tema, estimado oyente? ¿Qué nos enseña este pasaje? Pues nos enseña que tenga cuidado de su líder, no sea que le esté engañando con razonamientos diabólicos, como lo hizo el diablo a esos ángeles. Aprenda esto, que no suceda con usted como sucedió con los ángeles caídos. Tenga cuidado con lo que le razona su líder, porque si no concuerda con el Nuevo Testamento, ese líder, por muy líder grandioso que sea, por muchos títulos de teología que tenga, por muy buen traje y carisma que tenga, lo engañará y lo enviará también a la cárcel de oscuridad con el diablo y sus ángeles. Tiemble, estimado oyente, tiemble y tenga cuidado con su líder, porque líderes como el Papa, líderes como los calvinistas, los líderes adventistas, los líderes pentecostales, los líderes presbiterianos, los líderes mormones, los líderes bautistas liberales, los anglicanos, los unicitarios y los líderes rabinos, por muy líderes solemnes que parezcan, lo llevarán a usted a la cárcel de oscuridad con los diablos, porque esos líderes le enseñan a rebelarse contra la palabra de Dios. Lucifer era un tremendo líder, pero engañó a los incautos ángeles que no se sujetaron a Dios ni razonaron. No sea usted engañado por su líder, estimado oyente. Aprenda la lección y tenga cuidado con su líder, no sea que su líder sea un Lucifer. Punto número 2. Ahora, tocando este tema de hoy, nos parece muy oportuno hacer un paréntesis y enseñarle a usted una revelación teológica muy importante que no escucha en ningún lado. Permítame explicarle a usted la verdadera predestinación bíblica para que no sea engañado por la secta de los calvinistas. Apunte. Primero, la palabra predestinación es una palabra compuesta de dos partes, pre y destinación, como puede ver en pantalla. La partícula pre se refiere a lo sucedido y decidido en el consejo eterno por las tres personas de la divinidad antes de que todo fuera creado. En ese consejo eterno, en esa reunión de las personas de la divinidad, hay una deliberación. Dios se reúne para decidir qué hará con los ángeles cuando los ángeles se rebelen y qué hará con los hombres cuando los hombres se rebelen. Todo esto es el pre. Segundo, la partícula destinación se refiere al destino que el Trino Dios le dará a cada uno de esos dos grupos cuando pequen. Tercero, la primera decisión de Dios en la reunión del Consejo Eterno es que el grupo de los ángeles, una vez se rebelen, Dios los destinaría sin piedad a la cárcel y el juicio eterno de forma implacable. Esa fue la predestinación para los ángeles malos. Cuarto, ahora tenemos el otro grupo, el grupo de los hombres rebeldes. Preste atención. El Trino Dios en el Consejo Eterno, antes de la caída del hombre, Dios decide y destina al hombre a ser salvo de la condenación eterna si usa su libre albedrío para creer el Evangelio. Se lo repito. El Trino Dios en el Consejo Eterno, antes de la caída del hombre, Dios decide en consejo y destina al hombre a ser salvo de la condenación eterna si usa su libre albedrío para creer el Evangelio. Esta es la gran revelación de la verdadera predestinación bíblica, estimado oyente. Todo hombre que, en su libre albedrío, decida agarrarse del Evangelio, ese hombre se autodestina a sí mismo a la salvación eterna. Y asimismo lo dijo Jesús en la tierra. El mismo que estuvo en el Consejo Eterno, en la tierra dijo: El que crea el Evangelio se salvará, y el que no lo crea se condenará. Ahí está la verdadera predestinación. Ahí están los dos pilares de la salvación: el libre albedrío intrínseco y subyacente, y el Evangelio evidente. La salvación por medio del Evangelio y por medio del libre albedrío es la predestinación de Dios para los hombres en estado puro. Dios diseña dos cosas para el hombre en el Consejo Eterno: el libre albedrío y el Evangelio.
y ambas cosas se las da solo al hombre. Así que fíjese qué privilegio es la predestinación para todos los hombres. Y fíjese otra cosa, Dios no le ha dado a los ángeles salvación. Ahí está la soberanía de Dios, que le ha dado a los hombres y a los ángeles según su soberanía. ¿Se da cuenta del privilegio que hemos recibido, estimado oyente? ¿Cómo se dará usted el lujo de no usar el libre albedrío y de rechazar el evangelio? ¿Cómo se dará ese lujo? ¿Sabe la que le caerá a los calvinistas por negar el libre albedrío y enseñar un evangelio falso? El que use el libre albedrío para tomar el evangelio se salvará. Y el que en su libre albedrío rechace el evangelio y se cree la doctrina falsa de los calvinistas, estará con los demonios y con los calvinistas en el reino de las tinieblas. Punto número 3 del versículo 6. Ahora veamos la salvación desde otro ángulo. Veámoslo desde el ángulo y lenguaje de la elección. Veamos el término elegidos. Dios pone dos condiciones universales que el hombre debe cumplir para salvarse según Marcos 1:15. Bien, hasta aquí claro. Ahora, toda persona que elija en su libre albedrío cumplir esas dos condiciones, Dios lo acepta, Dios lo elige para entrar en su reino. Así de sencillo. Si usted elige cumplir los requisitos, Dios elige que usted entre en su reino. La cosa no es como dicen los necios calvinistas deformados, que Dios elige a unos para la condenación y a otros pocos para la salvación. No. Sino que la verdadera teología de la elección es que Dios elige solo a los que eligen cumplir las condiciones de Marcos 1:15 para entrar al reino. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 4. En este versículo 6 se nombra a los ángeles rebeldes y de esos ángeles rebeldes Dios decidió formar dos grupos. El primer grupo de ángeles malos, Dios lo destinó directamente a la cárcel perpetua de oscuridad, que es donde están ahora en espera del día del juicio. Pero el segundo grupo de ángeles malos, los llamados demonios, Dios los dejó libres sobre el planeta Tierra y se mueven tanto a nivel del suelo como en el aire. Este grupo fue dejado en la tierra por Dios como instrumentos para probar al hombre, y ahí radica el problema, porque los ángeles dejados sobre la tierra son los que producen las desgracias en los hombres. Por ejemplo, las desgracias naturales en la tierra sobre los hombres. Sí, ha oído bien. No se asombre, es así. El diablo se esconde detrás de las leyes meteorológicas para parecer que es algo natural. Pero en realidad, esas leyes de la física y de la meteorología son usadas por el diablo para generar desastres naturales y vengarse de Dios en el hombre. La Biblia dice que los diablos, como seres superiores, tienen poderes sobrenaturales y pueden producir huracanes, terremotos, vientos, lluvias y todo tipo de acontecimientos naturales catastróficos que Dios usa para probar y llamar la atención del hombre. Recuerde lo que dice el libro de Job. Ahí vemos el modelo que le estamos diciendo. Ahí vemos el poder del diablo. Los diablos en la tierra recorren la tierra para hacer daño a los hombres en la tierra. Los acontecimientos naturales del libro de Job, su enfermedad, los delincuentes que robaron a Job, la muerte de sus hijos, el viento huracanado y demás calamidades, todo eso Dios lo ha dejado en manos del diablo. Por eso, para que usted esté preparado ante los acontecimientos sorpresivos que puedan llegar a su vida producidos por el diablo y permitidos por Dios, usted debe estar urgentemente preparado para la muerte por medio del Evangelio. Porque la muerte viene a usted cuando menos se lo espera, tanto para jóvenes como para mayores. El diablo, dice la Biblia, tiene el imperio de la muerte. Punto número 5. Y para ir acabando, permítame decirle contundentemente algo muy breve y si luego tiene preguntas, escríbanos. Todo lo relacionado con los ovnis, sí, todo lo relacionado con los ovnis, todo, es absolutamente origen del diablo que engaña con ese tema al hombre. La Biblia dice que el diablo es el príncipe de la potestad del aire y es un ángel de luz. Precisamente los dos elementos básicos y característicos de los ovnis, objetos de luz y que se mueven en el aire. Más claro,
imposible. Los diablos engañan a los tontos e ingenuos científicos con el cuento de los extraterrestres. Señoras y señores, no hay extraterrestres en ninguna parte del universo. Estamos solos en el universo. Lo que hay es un gran engaño de los diablos con sus poderes para engañar al tonto del hombre con el tema de los ovnis. Como dijimos antes, para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 6 del versículo 6. El pasaje dice que hay un juicio para los ángeles y hay un juicio para los hombres. Estimado oyente, se lo repito, habrá un juicio y usted no escapará del juicio. Si usted muere con sus pecados sin perdonar, en el juicio será hallado culpable y será enviado a la cárcel eterna. El juicio de Dios será para temblar, estimado oyente, y tal será el impacto sobre el soberbio humano que incluso el religioso empezará a llorar, empezará a temblar, sus dientes empezarán a rechinar y no podrá escapar de ese lugar ante la terrible justicia y la santidad de Dios que descubrirá en ese momento todos sus pecados y todo el mundo verá lo que usted hizo. Será una vergüenza absoluta para usted ante el juicio de Dios. Prepárese aquí para escapar de allí. Usted aquí se burla de Dios, usted aquí cree que escapa de Dios. Usted aquí vive como le da la gana ante Dios. Usted aquí hace lo que le da la gana ante la paciencia de Dios. Usted aquí parece que es libre. Usted aquí es soberbio, machista, descarado, es inmoral, es malo, hace lo que le da la gana. Usted aquí peca y se burla de Dios. Usted aquí vive la buena vida sin Dios. Usted aquí vive una vida religiosa que asquea a Dios. Pero ¿sabe una cosa, estimado oyente? Cada día que pasa usted se acerca al juicio final. Eso no lo puede evitar. Cada mañana que se levanta usted no se da cuenta que se acerca paso a paso al juicio de su vida. Cada cama inmoral que comete está más cerca de ser juzgado por esas camas inmorales ante Dios. Cada domingo que va a misa o cada domingo que se va a meter en una congregación, eso no le vale de nada. Al contrario, con eso usted se acerca más y más a su juicio, que caerá implacablemente sobre usted por ir a esos lugares falsos. Cada minuto que usted vive, cada cumpleaños que usted festeja, sin darse cuenta, está usted festejando el acercamiento a su llanto y crujir de dientes el día del juicio de Dios. Fíjese qué absurdo es festejar el cumpleaños. El día del juicio, usted será un pecador temblando, esperando en fila su turno para ser juzgado, esperando como un delincuente su juicio, y al caer en las manos del Dios vivo, Dios el juez le dirá: ¿qué has hecho? La gente es ciega, la gente vive sin pensar en el juicio de Dios, sin pensar en la justicia de Dios, sin creer en la ira de Dios, sin pensar en los delitos cometidos ante Dios, y aquí se nos advierte que hay un juicio de Dios, y es nuestro deber advertirle. Prepárese para escapar del juicio de Dios. Si quiere, le ayudamos. Y entremos ya entonces en el análisis y comentario del último versículo de hoy, el versículo 7, que dice: Los hombres de Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas hicieron lo mismo que los ángeles malos. No mantuvieron su dignidad de hombres, sino que se entregaron a la inmoralidad sexual y cometieron vicios contra la naturaleza del cuerpo. Esos hombres fueron puestos como ejemplo para el mundo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¡Qué versículo, estimado oyente! ¡Qué versículo! Punto número 1. La Biblia dice que la realidad de Sodoma y Gomorra es innegable. Es algo histórico, lo dicen los arqueólogos. El castigo de Sodoma y Gomorra fue real, pero nadie hace caso de eso que sucedió hace muchos años. Lo mismo sucede con el diluvio. Otro castigo de Dios que nadie hace caso, pero sucedió. Ahí están las evidencias arqueológicas y geológicas del diluvio. No es este el momento ni el lugar para hablar de la realidad objetiva y demostrable de estos dos acontecimientos catastróficos divinos. Sin embargo, sucedieron y son la evidencia de la ira de Dios sobre los hombres. Son la evidencia de que Dios no ama a los hombres. Son la evidencia de que Dios aborrece a los homosexuales. Y son la evidencia de que un día vendrá sobre los hombres otra catástrofe mundial, el Apocalipsis, el definitivo castigo universal y la ira de Dios sobre toda la humanidad perversa.
Por cierto, el fin del mundo, el apocalipsis, aún está muy lejos, estimado oyente. No se deje engañar por esos lobos, que no le engañen que estamos cerca del fin del mundo, pero ciertamente un día vendrá. Por ahora Dios está teniendo paciencia, está deteniendo el apocalipsis para darle tiempo en su paciencia al hombre para que busque el perdón de los pecados y la salvación del alma por medio del Evangelio. Punto número 2. Ahora, aprovechamos este pasaje para decir contundente y psicológicamente que los homosexuales, los afeminados y los trans no son así por nacimiento, no, son así por decisión personal. Los homosexuales y los afeminados, las lesbianas y los trans no nacen así, se hacen así. Es pecado. La psicología humana ha engañado a estas personas diciendo que son por fuera diferentes que por dentro. Sin embargo, la Biblia dice que Dios hizo por dentro y por fuera al hombre en armonía perfecta. Si un hombre es físicamente hombre por fuera, lo es también por dentro, tanto en su psique como en sus órganos internos. Eso no falla. Ahora, cuando un hombre dice que se siente mujer, no es porque sea mujer, sino que es por causa del engaño del enemigo, que le engaña desde dentro y le hace sentir lo que no es. Cuando un hombre quiere ser mujer, la Biblia dice que eso es por causa de la negligencia de los padres y por ser víctima de la falsa ideología de género de esta sociedad permisiva, libertina, perversa y podrida. Por lo tanto, en nuestro derecho de expresarnos libremente, tal como dice el artículo 19 de la Carta Universal de los Derechos Humanos, dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye a no ser molestado por causa de sus opiniones. Y basados también en el artículo 20 de la Constitución Española, que dice: todo individuo tiene derecho a expresar y difundir libremente sus pensamientos, sus ideas y sus opiniones mediante la palabra, por escrito o por cualquier otro medio de difusión. El ejercicio de estos derechos de expresión no puede restringirse mediante ningún tipo de censura, que conste en acta ante YouTube. Por lo tanto, ante esto, declaramos pública y bíblicamente que los homosexuales están en pecado de perversión, que la ideología de género es perversión, es pecado, y si no se convierten por medio del Evangelio, su perversión les llevará al juicio de Dios y luego a la condenación eterna. Así que aprovechamos nuestro mensaje de hoy para extender nuestra mano de ayuda a todos los que están viviendo en la esclavitud de la homosexualidad, para que decidan cambiar su estilo de vida y recibir el perdón de sus pecados por medio de la terapia bíblica y por medio del Evangelio. Punto número 3. Todos los pastores, líderes, religiosos, pastoras, obispos, sacerdotes, clérigos, rabinos y el Papa mismo que apoyan a los homosexuales, o incluso ellos mismos son homosexuales, están en pecado. Los líderes que dicen que los homosexuales son hijos de Dios y que Dios los ama, es falso, es mentira, es blasfemia. Dios no ama la perversión ni al perverso. Lo demostró en Sodoma y Gomorra. El argumento de Sodoma y Gomorra es irrefutable. Dios aborrece la homosexualidad. La homosexualidad es indigna, dice Dios. Va contra lo natural, va contra el diseño sexual de Dios para el hombre. Es perversión abominable, es rebelión a Dios. Solo hay que pensar un poco y ver que si Dios un día ha destruido a los homosexuales del tiempo de Sodoma y Gomorra, eso es una señal de alarma, una garantía, una advertencia y el ejemplo que un día los actuales homosexuales seguirán el mismo camino de Sodoma y Gomorra en la destrucción eterna, dice el pasaje de Judas. Y punto número 4 del versículo 7. Si el pasaje de Judas dice que hay castigo eterno, por lo tanto, esta sola frase es una bofetada en toda la cara a la secta de los falsos adventistas que niegan descaradamente el castigo consciente y eterno del hombre malo. Judas dice aquí que hay castigo para los malos, señores adventistas. Eso implica que hay dolor consciente para los malos. Si no hubiera castigo para los malos, Dios sería un Dios injusto. Los adventistas niegan esto. Niegan el castigo eterno consciente. Pero los adventistas no pueden contra aquellas palabras lapidantes
que dijo Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 25, versículo 41 y 45. Dijo: Apártate de mí, maldito, al fuego eterno y al castigo eterno. ¿Qué tiene que decir la secta de los adventistas ante este pasaje contundente de Jesús? Jaque a los adventistas. Bien, hasta aquí con el laborioso trabajo expositivo y largo de hoy en todas las partes importantes de estos pasajes. Así se estudia la Biblia. Se levanta la sesión. Que conste en acta. Ahora, habiendo llegado al final del mensaje, entonces, para que usted sea perdonado de su perversión sexual, para que usted sea perdonado por apoyar la perversión sexual, para que usted sea perdonado por permitir el libertinaje mundano en su iglesia, para que sean perdonados sus pecados de inmoralidad sexual, para que usted sea perdonado del libertinaje del divorcio, de la unión libre, del adulterio por recasamiento del divorciado y por su propia inmoralidad personal, para que usted sea librado del castigo eterno por causa de sus pecados, para que usted sea perdonado de todos los pecados que derivan de este mensaje, para que usted sea perdonado no solo de los pecados del tema de hoy, sino de todos los pecados que usted ha cometido en su vida, para que usted tenga la verdadera y segura salvación de su alma, y para ser librado del juicio de Dios y de la condenación eterna. Para todo esto, usted debe obedecer los dos requisitos jurídicos y universales que Dios manda a todo hombre y a toda mujer en Marcos capítulo 1, versículo 15. El primer requisito es el arrepentimiento, es decir, Dios le manda a usted que se humille ante Él, también que reconozca de forma concreta sus pecados pasados y luego debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. El segundo requisito de Marcos capítulo 1, versículo 15 es creer el Evangelio. Es decir, Dios le manda que usted reconozca que merece recibir la justicia de Dios por sus pecados. Segundo, le manda que usted reconozca que en la cruz el Señor Jesús recibió la justicia que usted merecía por sus pecados. Y tercero, Dios le manda que usted se agarre por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús por sus pecados. Cualquier otro método que le enseñen en esas iglesias falsas no le salvará nunca. Marcos capítulo 1, versículo 15 es el pasaje universal para la salvación de todo hombre. Bien, se nos ha ido el tiempo del programa, estimado oyente. Ha sido un programa un poco largo, pero ha sido necesario. Para preguntas del tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. Continuaremos con el estudio de la carta de Judas en el próximo programa. Les saluda quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.